Nos acompaña Alejandro Barbone, que es el presidente de la logia masónica G. Adams de nuestra ciudad. Bueno, mucho se habla de la logia masónica, qué es lo que pasa, algunos dicen una cosa, otros dicen otra. Desde hace un tiempo bastante prolongado ya se abrieron las puertas, se le da la posibilidad a toda la comunidad de que la conozca, de que se acerquen, pero siempre es interesante saber todo lo que se viene desarrollando en nuestra ciudad, porque para algunos parece que es algo malo, ¿no? Lo ven como algo malo, y esto tiene todo otro trasfondo. Yo lo recuerdo al doctor Nicotra, que siempre venía y siempre insistía sobre todo lo que se venía haciendo con la logia masónica. Ya falleció el doctor Nicotra, sí, ¿no? Exacto. Pero siempre traía un librito, contaba todo lo que se hacía. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien. Bueno, saludarte a vos, Héctor, y a toda la audiencia de Nostalgia. Bueno, la logia masónica se abrió, ¿qué actividades desarrollan? ¿Quiénes se pueden acercar? ¿Quiénes pueden conocer toda la actividad que llevan a cabo? Mira, te cuento más o menos a grandes rasgos, ¿no? La masonería es podríamos decir, una escuela de vida. Una escuela de vida para gente adulta. O sea, tenemos que tener más de 18 años para poder ingresar a la masonería. Y el requisito para ingresar es ser hombre libre y de buenas costumbres. ¿Qué quiere decir ser hombre libre? Hombre libre quiere decir no estar atado a ningún dogma, a ningún partido político, digamos, que le prohíba a uno desarrollarse dentro de la masonería. Y las buenas costumbres, bueno, se entiende, ¿no? Por lo que es una buena costumbre. O sea, no hace falta. Aunque en este país, lamentablemente, muchas veces, y en estos últimos momentos, estamos con algunos casos que no hacen gala a las buenas costumbres. Y fundamentalmente con gente que son funcionarios y otros que no son, pero no dan esos ejemplos. Como venía diciendo, la masonería es una escuela de vida, una escuela en donde uno va a tratar de mejorarse como persona. Nosotros siempre decimos que en la masonería, cuando ingresamos, somos una piedra bruta de nuestro propio templo. Por lo tanto, lo que venimos es a pulir nuestras aristas, que todos las tenemos y nadie más que uno sabe cuáles son. La idea es que esas aristas que tenemos, mejorarlas en el concepto de que, adaptados por lo que serían las virtudes y los principios, ser más tolerantes con nosotros mismos, con nuestros pares, tanto dentro y fuera de lo que es el templo, ¿no es cierto? Esto no significa que sea la perfección. Vamos, o sea, queremos, el camino, el norte que tenemos es ir hacia la perfección. Perfecto es imposible, o sea, llegar a ser perfecto es imposible. Nosotros no, pero lo que queremos es tratar de mejorarnos, porque en la medida que nos mejoramos nosotros como personas, mejoramos nuestro entorno inmediato. O sea, mejoramos nuestra familia, mejoramos en el trabajo, y todo eso es un mejoramiento hacia la sociedad plena. De esa forma, si estamos trabajando no solamente en un trabajo cualquiera, digamos, bajo relación de dependencia, o si tenemos la posibilidad de tener gente empleada, o si estamos dentro de una institución o lo que sea, tratar de llevar nuestras enseñanzas, nuestros conocimientos en el mejoramiento de la sociedad. ¿Esto se logra? ¿Se han notado cambios? Sí, por supuesto. El cambio fundamental es con uno mismo, en aprender a ser más tolerante. Y ser más tolerante es respetar al otro en su pensamiento. O sea, disentir, porque el disenso es el que lo hace el crecimiento de la persona y hace el crecimiento de una sociedad. Si todos pensáramos de la misma forma y todos pensáramos de igual manera, con un mismo sentido común, ¿no?, mantendríamos lo que sería una religión, o sea, algo que nos religa, que creemos en eso y vamos a... En cambio, en la masonería tenemos que fundamentalmente no tratamos temas religiosos, digamos, de sentimiento, o sea, el practicante religioso, porque cada uno tiene la constancia o tiene la potestad de creer en lo que quiera, lo mismo que el fútbol y lo mismo que el partidismo político. Por supuesto que hablamos de religión en el contexto de la religión en sí, hablamos de política como sistemas políticos, hablamos de acciones de gobierno porque es lo que nos compete y con lo cual vivimos a diario. Hablamos, por ejemplo, del tema del aborto, del
del tema de cómo la sociedad hace visto bueno o no en los temas que nos incumben. Ahora, por ejemplo, el tema de la homosexualidad. O sea, hay muchísimos temas que nos hacen posicionarnos de una forma. Y lo que decía, lo interesante de esto es que uno tiene una postura, defiende su postura, y cuando uno entra en la masonería tiene la posibilidad de, en ese disenso, tener la forma de entender que lo que el otro me está postulando, por decirlo así, me genera en mí la posibilidad de o replantearme mi pensamiento sobre tal tema, porque tiene un enfoque diferente, o aceptar y reforzar el pensamiento que yo tengo sobre tal decisión. Por lo tanto, son enfoques diferentes, multifactoriales a problemas que tenemos en nuestra sociedad, que venimos trayendo, y muchas veces tratando problemas que posiblemente puedan llegar a suceder a futuro. Bueno, algunos escépticos dicen, bueno, tiene un pacto con el diablo, ¿no? Bueno, se dicen tantas cosas. En realidad estamos en las antípodas de esas cosas. El tema es que... Pero hubo una masonería antes y ahora hay otra masonería. No, la masonería siempre fue lo mismo. El tema es que convengamos... Porque Belgrano era un masón, por ejemplo. Belgrano era masón, San Martín era masón, Sarmiento era masón, Mitre era masón, Urquiza era masón. ¿Qué es lo que... ¿Por qué eran masones? Porque eran libres pensadores. O sea, si no hubieran sido... No quiere decir que pues porque fueron libertarios eran masones. Fueron masones porque encontraban en la masonería desde dónde hablar de libertad. Bolívar era masón, Miranda era masón. O sea, ¿dónde se hablaban esos temas? Se hablaban justamente en ámbitos en donde se podía hablar de conceptos. Y convengamos que la masonería no sabemos ciertamente cuál es el comienzo. Algunos dicen que hace 6.000 años, porque nosotros, digamos, decimos que la ciencia o la tecnología, que ahora le decimos tecnología, es lo que proviene del Oriente. O sea, todo lo que nosotros tenemos como estudio y todo lo demás viene de Oriente. Entonces podemos decir hace 6.000 años. La realidad es que la masonería en sus primeros momentos fueron gremios de constructores, y esos gremios de constructores tenían lo que nosotros ahora utilizamos como base en lo que es quien ingresa es un aprendiz, pasa a compañero y después llega a maestro, tomando ese formulismo, digamos, de enseñanza. ¿Por qué digo que la masonería es como tomada de los gremios de constructores? Porque convengamos que en el medioevo... No sé si constructores o albañiles, ¿no? Bueno, es lo mismo. O sea, la palabra mason o freemason quiere decir albañil. Claro. Ahora, pero... porque muchas veces la porque gente a veces uno dice constructores, parece que fuera una cosa y albañil menos, ¿no? No, claro, no. El pedreros, digamos. Era el que trabajaba la piedra, que eran los que hacían los templos y todo. Tengamos en cuenta lo siguiente. Tratemos de imaginarnos la época del 1300, 1400, cuando empezaron las construcciones de las grandes catedrales. Quizás antes, ¿no? Pero bueno, el apogeo estuvo en el Renacimiento, en 1500. Esos gremios de constructores, esos constructores, tenían la libre circulación por el mundo. ¿Por qué? Porque digamos, los reinados o los ducados estaban con el protector, el señor protector, donde tenía su régimen de influencia, tenía sus pajes, tenía su corte, donde tributaban al rey para que éste le diera seguridad. Pero esa gente no tenía posibilidad de desplazarse o de irse a otro lado. O sea, estaban cooptados por ese reinado, vivían y trabajaban ahí criando animales o haciendo las tareas de esa época. ¿Serían los feudos eso? Esos serían los grandes señores feudales, donde estaban los feudos, donde la gente no se podía mover. Claro. No tenía libre circulación, no tenía salvoconducto, no se podía ir. Entonces, o participaba de la milicia de esos feudos, o eran los constructores de las catedrales, de los palacios, de los castillos. Entonces, los que tenían el salvoconducto para poder movilizarse como mano de obra eran justamente los masones.
de ahí a Freemason. Eso viene hasta 1717, donde las logias eran operativas, porque se armaban las logias en base a hacer un objetivo, como fue la logia Lautaro. La logia Lautaro, que algunos dicen, no, pero era una logia, pero no tenía nada que ver con la masonería. No, sí, tiene que ver, porque la estructura, el sistema es masónico. Nada más que el sistema por el cual fue creada esa logia era justamente liberarnos de España. Entonces, los masones que formaban parte de esa logia eran militares. Por eso se formó la logia Lautaro de Mendoza, por eso se formó la logia Lautaro de Chile. Hubo varias logias Lautaro, no fue una sola. Pero tenían el cometido y se formaron donde los militares, que en ese momento formaban San Martín, O'Higgins, Belgrano mismo, era la posibilidad de dar libertad a esta parte geográfica de lo que hoy conocemos como Argentina, Chile, Perú. Entonces, ¿qué pasaba con aquellos que dicen, no, pero Belgrano era totalmente religioso? Es que Belgrano y San Martín eran religiosos. La masonería no se mete con la religión, son instituciones totalmente que no, digamos, se pero complementan. Hubo sacerdotes también masones. Hubo sacerdotes, hubo papas. Claro. Por lo tanto, la masonería es muy difícil explicarla en 5 minutos, pero quiero llevar una idea de lo que es, ¿no es cierto? ¿Y todo eso cómo se traslada hoy? Hoy, ¿ustedes cómo se reúnen? ¿Cómo es? Nosotros tenemos una reunión semanal donde la masonería no tiene la parte de enseñanza, no está reglamentada. Si bien, por supuesto, hay manuales, hay escritos, hay un montón de análisis hechos, de libros sobre muchos temas. La masonería le da herramientas a quien ingresa en base al análisis. Herramientas me refiero metafóricamente, no le entregamos ninguna herramienta. Le entregamos herramientas de estudio en base al simbolismo. O sea, una imagen, ¿qué es lo que te genera? Si bien hay una podríamos decir, un contexto de eso, de libro o de manual, está en la reflexión, en el análisis, qué es lo que le genera a uno. Por eso se mantiene durante tantos años. Nosotros utilizamos, y con esto quiero ser sencillo, nosotros vemos en nuestro templo, en la fuera del templo, que tenemos una escuadra y un compás. Entonces, para el masón, la escuadra, por ejemplo, simboliza la rectitud, la forma en que tenemos que movernos dentro y fuera del templo, porque dentro del templo cualquiera es masón. El tema es que ser masón fuera del templo. Seguro. Sí. Y esas son las bases en las cuales nosotros tratamos de movernos. Entonces, tenemos que la escuadra es lo que nos permite a nosotros movernos dentro de esa rectitud que nos genera imaginariamente la escuadra. Y el compás es, el compás describe un círculo, y ese es el círculo que podemos dar nosotros como masones y como personas, y no extendernos mucho más allá. O sea, es nuestra conciencia de saber lo que está bien y lo que está mal. Y la letra G es como nosotros siempre tenemos un formulismo del gran arquitecto del universo, que es la fórmula que encontramos en donde invocamos nuestros trabajos para que cada uno formule en eso a quien le rinde reverencia. Para algunos será Buda, para otros será Dios, para otros será Jehová, para otros será Mahoma. Cada uno en su concepto de religión al cual está adscrito es lo que invoca. Por eso la masonería genera esa fórmula del gran arquitecto del universo, y algunos creen en la naturaleza, no creen en nada de eso, creen en la naturaleza. Por eso la creencia es libre. ¿Se han incorporado nuevos masones? ¿Está abierta? Se van incorporando. Siempre. ¿Jóvenes o ya personas de edad? De todo.
para que te voy a completar, porque seguramente la pregunta tuya es ¿cuántos son? No, Somos más sí. de 10 y menos de 300. Está. ¿Están los activos, los pasivos y activos? Hay activos, hay pasivos, por supuesto. Hay gente que por determinados motivos tiene que dejar de practicar, porque por viaje o porque se tiene que ir a vivir en un lugar... ¿Por qué practicar? Ojo que la palabra practicar por ahí parece que... No, bueno, practicar quiere decir, o sea, cuando uno ingresa a la masonería, tiene que participar. O sea, tiene que participar. Es una reglamentación de que tiene que participar. O sea, la masonería es, en ese sentido, no es que uno se ascribe a la masonería y va cuando quiere. No. O sea, uno sí va y toma la responsabilidad, porque en esto es así. Hay que tener muchísima responsabilidad si uno quiere entrar. O sea, por supuesto, cualquiera se puede retirar en cualquier momento y no pasa absolutamente nada. O sea, por supuesto, retirándose en buenos términos, ¿no? Está bien. Bueno, ahora estamos hablando que las mujeres también forman grupos masones. Sí, hay, digamos, esta masonería a la cual pertenecemos nosotros no tiene la posibilidad, porque es una institución de hombres. Pero sí hay grupos, vamos a llamarle más de grupo, instituciones, que son masónicas, donde la mujer es la que lleva digamos, toda la organización y se desarrollan al igual que nosotros. También están los grupos mixtos. Y también hay grupos mixtos. En Argentina hay muy poco de grupo mixto, hay más masonería femenina diseminada en todo el país, pero sí hay de las dos, digamos, mixtos. La masonería mixta adquiere su fortaleza en España después de que cae Franco, porque Franco, al igual que Hitler, combatían a los masones, y bueno, y tenía el gran problema de que algunos masones de altos grados hasta eran asesinados, ¿no? O sea, por la pertenencia sola. Bueno, las tenidas blancas, ¿cuándo se desarrollan? Las tenidas blancas son nuestras reuniones se llaman tenidas. Las tenidas blancas son aquellas reuniones donde se brinda una conferencia abierta a la ciudadanía toda, por diverso tema que traemos un expositor, y en base a eso, bueno, nosotros siempre invitamos, porque son reuniones al margen de que para nosotros es importante, los temas que muchas veces se toman son realmente muy importantes. Bueno, también tuvieron participación en esto de la Noche de los Museos, ¿no? Donde se centralizó una de las actividades en el centro masónico. Sí, el año pasado nos solicitaron desde la municipalidad la posibilidad de que la gente, porque convengamos que la logia nuestra nace en 1903, con personas que fueron prohombres de la zona y de Venado Tuerto. Estamos hablando de Brucker, de Sinclair, o sea, de un arquitecto que hizo el Banco Nación, la catedral, el hospital, de Florindo Pedreira, de gente que donaron los terrenos para el Parque Municipal General Belgrano, o sea, gente que bueno, la misma biblioteca Juan Bautista Alberdi fue un desprendimiento de los hermanos de decir, tenemos, porque eran, o sea, la masonería es filantrópica y progresista, va al progreso y donde hay una logia masónica se ve que continúa, ¿no? En 1903 se forma la logia de Brucker, y con George Adams, que es la cual nosotros llevamos el nombre, que era George Adams, era el jefe de la estación de ferrocarril, que él fue el que se encargó de reunir hermanos masones que venían de esa inmigración europea, y conformando la logia, bueno, empiezan a trabajar. En 1903 adquieren el predio de Casey 285, donde estamos hasta ahora, y en 1906 se termina el templo. De 1906 hasta la actualidad
hubo momentos en donde la logia estuvo cerrada por falta de hermanos, en donde los gobiernos habían impedido trabajar, y bueno, eso hizo que la última apertura fuera en el año 1987 hasta la fecha, en donde estamos trabajando sin cesar, sin haber dejado de trabajar. Está considerado un monumento histórico de la ciudad. Está considerado monumento histórico de la ciudad, ya hace cuando se abrió a los 100 años y se hizo el centenario, que se hizo la primera tenida blanca, que fue el templo abierto a la sociedad después de 100 años. Alejandro, bueno, como siempre un gusto conocer esta actividad. Estás invitado a acercarte y venir a hablar de esto y otros temas. Yo ahora que ya que estamos, Héctor, te quiero comentar que el día próximo viernes a las 20 horas va a haber una tenida blanca. Este viernes por el previo a la independencia. Previo a la independencia, justamente previo a la independencia, por el hecho de que bueno, el tema es la masonería en el bicentenario de la independencia, o sea, haciendo un raconto un poco desde, bueno, la mayoría de los que escribieron a la declaración de la independencia, aquellos hace 200 años atrás, eran todos masones. Previo a eso, vamos a tener una conferencia de prensa con el muy respetable gran maestre, porque viene la autoridad máxima de la masonería, Venado Tuerto. Va a estar dando la conferencia de prensa en una tenida blanca el día 8 a las 20 horas, donde, bueno, por este medio quiero invitar a toda la sociedad y a toda la audición que en este momento esté escuchando. Y fundamentalmente el día 9, en los actos que se van a desarrollar en la Plaza San Martín, vamos a descubrir una placa con la presencia de todas las autoridades de la Gran Logia y, bueno, por supuesto, masones, no solamente de Venado Tuerto, sino de la zona. Y también vamos a llevar una ofrenda floral al quien para nosotros fue nuestro gran iniciado, el Libertador de América, y para todos aquellos que escribieron a la liberación de la Argentina en la declaración de la independencia. Por lo tanto, esperemos que nos acompañe el clima. Venimos de días complicados, pero bueno, están todos invitados. Y Héctor, yo desde ya, como presidente de la Logia Adam, te invito a que te hagas presente en la tenida blanca. Me gustaría que puedas llegarte. Cada uno tiene sus tiempos y, bueno, son respetables. ¿Cómo no? Como siempre, un gusto, Alejandro. Y igualmente. Gracias, Héctor, y saludo a todos. Acércate cuando quieras y hablamos de estos temas, no solamente esto, sino lo que está relacionado con la actividad diaria, ¿no? Que también usted tiene una participación directa, ¿no? Sí, siempre estamos haciendo cuestiones por la masonería, y tenemos que tener en cuenta que la masonería no actúa como institución, sino a través de sus hombres. Muy bien.